primer domingo del año, y hoy va a ocurrir algo muy bonito para los niños, y mañana mejor. Mañana vienen los Reyes Magos, va a haber una cabalgata, y hoy David, por ejemplo, va a visitar a los Reyes también, que están allí donde trabajo yo cerca, y los va a ver. Pero mañana es el gran día para los niños, es la cabalgata, y sobre eso estaba yo pensando estos días, de que ¿quién eran estos Reyes Magos? Se llamaban Melchor, Gaspar, Baltasar, no lo sabemos. Y creo que es buen día para leer la visitación de los Reyes Magos. Y vamos a estar meditando en estos versículos, y entonces os quiero llevar al capítulo 2 de Mateo. Vamos a estar viendo una porción larga, no los vamos a ver todos en cuestión, pero sí vamos a estar viéndolos en profundidad. Mateo 2, versículos del 1 al 12. No voy a leerlos ya de corrido, sino que vamos a ver en el primer versículo que nos dice en los días del rey Herodes. En los días del rey Herodes. En los días del rey Herodes, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Ahora, ¿quién era este rey Herodes? Si investigamos un poco, sabemos que venía de una familia rica, que era idumeo, es decir, que era de Edom, y fue gobernador de Galilea fue gobernador de Galilea con 25 años. Además, su padre, Antípatro, como era un pelota de los romanos, era procurador de Judea. Procurador de Judea, apoyado obviamente por Julio César, y por eso también Herodes pudo ser gobernador de Galilea. Herodes fue un rey constructor, construyó un hipódromo, teatros, anfiteatros, fortalezas. Pero lo que más destaca de la construcción de Herodes es la reconstrucción del templo de Salomón. Y es muy significativo que Herodes quiere reconstruir el templo de Salomón, pero a la vez quiere matar al autor de la vida, a quien está dedicado el templo. Y es una aplicación, como también decía Alejandro, de Herodes, es una aplicación a nuestros políticos actuales. Nos dan el estado de bienestar, nos construyen carreteras, nos dan hospitales, educación, pero a la vez nos dice que debemos de sacar a Dios de la vida, porque no puede estar Dios en las escuelas, no puede estar Dios en cualquier ámbito político. Y esto es algo muy significativo de Herodes y los políticos actuales. Y nos dice que en el tiempo del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos es como lo traduce la Reina Valera del 60, pero si vamos a la Biblia textual nos dice que eran unos astrónomos. O en la Nueva Traducción Viviente, que tanto le gusta a Meli, o la NBI, nos dicen que eran unos sabios. Por tanto, no sabíamos si eran magos, si eran sabios, si eran astrónomos. ¿Y quién eran entonces estas personas? ¿Quién eran estos magos? No podemos dar con exactitud en el punto, pero podemos deducir varias cosas. Podemos pensar que los magos eran medos, eran persas, porque la palabra magos, magoi, viene de esos pueblos, del persa. Los magos siempre son representados con túnicas, y en el arte primitivo a estos pueblos se les representaba de esta manera, con estas túnicas. Pero la clave también es que los judíos fueron deportados a las tierras de los medos y los persas. Y como estos medos y persas eran un pueblo monoteísta, los judíos en la diáspora debieron de predicarles al único Dios verdadero, y por tanto debieron de adoptar a la religión judía y esperar una venida del Mesías. Pero también los magos podían ser de Babilonia, porque claro, en el libro de Daniel nos dicen que los magos eran la casta superior, después del rey eran ellos. Y cuando Daniel interpreta el sueño, algo que los magos no pueden hacer, tienen mucha reputación delante de ellos, Daniel. Y claro, Daniel debió de predicar el
el Evangelio, el único y sabio Dios, a estos sabios. Pero también nos dice que los judíos fueron exiliados a Babilonia, y obviamente también todo el mundo le debió de hablar del único y sabio Dios a estos babilonios. Pero no sabemos con certeza quién eran estos sabios. Lo único que sabemos es que eran sabios de verdad, porque estaban buscando a Jesús. Y esa es la única sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no es saber de matemáticas como Stephen Hawking, pero negaba a Dios. La verdadera sabiduría es, por ejemplo, la de John Lennox, que es un matemático, pero aparte es un creyente fervoroso. Como nos dice Colosenses, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El conocimiento de este mundo no sirve para nada porque no hay salvación en él. Pero la sabiduría de Dios trae salvación. Aparte, estos magos eran gentiles. Y esto nos quiere decir que la salvación estaba abierta para todos desde el primer momento. Desde que Jesús estaba en pañales, la salvación es para todos. Y esto me recordaba que las iglesias deben de ser de todos. Cuidado cuando en las iglesias solo hay un tipo de personas. Si solo es una nacionalidad, cuidado. Si solo es una etnia, cuidado. Si solo son hombres, cuidado. O si son solo mujeres, cuidado. Los magos son gentiles, fueron los primeros en adorar junto a los pastores. Eran gentiles. Y en las iglesias todos debemos de estar adorando a Dios. Las iglesias no son para un grupo cerrado de personas. Porque si somos todos iguales, no estamos amando a los demás. Solo nos estamos amando a nosotros mismos. Por tanto, que los magos sean gentiles y vayan a adorar a Dios es de vital importancia, porque es una salvación abierta a todo el mundo. Y además estos magos eran sabios, porque tenían una fe no intelectual, sino una fe práctica. ¿Por qué? Porque hicieron un camino desde el oriente hasta Jerusalén. Ellos buscaron, indagaron, no solo se quedaron con la esperada del Mesías en sus casas, sino que indagaron para llegar a verlo envuelto en pañales. Pero sobre todo eran sabios, porque hicieron una pregunta adecuada, correcta. Dice el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey? Y estos sabios reconocen un poco de ignorancia, porque no saben todas las cosas. Y eso es la verdadera sabiduría, el reconocer que necesitamos un Salvador. Ellos recorrieron todas las calles y fueron preguntando dónde estaba Jesús. ¿Sabes hoy tú dónde está este rey? ¿Todavía vive este rey? Conocemos a quien buscamos. Podemos decir confiadamente dónde está este rey y poder hallarlo. Podemos llevar a otras personas a enseñarles al niño Jesús. Somos como los judíos que tienen una imagen desdibujada de Dios. Podemos decir con exactitud, mostrar a Dios a otras personas. Los judíos tenían una imagen desdibujada porque pensaban que el Mesías era un Mesías guerrero, no el Mesías que estaba envuelto en pañales. Por tanto, estos magos eran sabios porque hicieron las preguntas adecuadas y llegaron también al lugar adecuado y a la persona adecuada. Y hoy tú te tienes que hacer la pregunta, si no conoces al Señor, ¿dónde está mi Señor y Salvador? Esa es la pregunta que todo el mundo se debe de hacer. Y si eres cristiano, tienes que decir, ¿dónde está mi Señor para que me siga perdonando los pecados? Pero un Señor, un Salvador realmente bien dibujado, no una imagen caricaturesca de Jesús. Y es que también los hombres debemos de entender que Dios no deja sin revelación a nadie. Hoy tenemos la revelación de Dios si todavía no eres creyente.
porque dice que las cosas invisibles y su eterno poder se hacen visibles desde la naturaleza. La naturaleza nos habla de la existencia de Dios, de la creación de Dios, y el hombre es consciente de eso, y es suficiente para juzgar, pero no para salvar. Por tanto, Dios sigue dando revelación de su existencia, no a través de voces audibles o de sueños o de cualquier otra cosa, sino la revelación general en la naturaleza. Y estos magos también tuvieron la revelación de Dios para encontrar a Cristo, porque dice, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dios usó de una estrella para guiar a estos magos. Pero claro, también viene otra pregunta. ¿Era una estrella verdadera? ¿Qué era? ¿Era el cometa Halley? ¿Era una estrella fugaz? ¿Era algún planeta perdido por ahí? ¿Una nave alienígena dando la vuelta a la Tierra? ¿Qué era entonces? Nos dice el Antiguo Testamento que de una estrella que saldrá de Jacob para Jesús. Y también se refiere a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Y yo pensando lo que era la estrella me vino una cosa a la mente. Y después, mirando a algunos comentaristas, llegaron a la misma conclusión que yo. Y aunque no se puede ser dogmático, para mí esa estrella era la Shekinah de Dios, era la gloria de Dios. Y si recordáis lo que era la gloria de Dios, es como la columna de fuego y nube que fue guiando al pueblo en el desierto. Era en el tabernáculo que la gloria de Dios se posó diciendo, he aquí está mi casa. O por ejemplo en el templo de Salomón, que también se posó allí en el lugar. O en la persona de Jesús, donde la gloria de Dios se veló a través de un cuerpo de carne. Y vimos su gloria, la gloria como un unigénito del Padre. La columna de fuego, las estrellas son símbolos de la gloria de Dios guiando al pueblo. Como la revelación general guía al pueblo para saber que hay un Dios, esta estrella guió al pueblo, a los magos, para llegar a él. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin tenemos la revelación general, por ejemplo, nosotros? Pues como dice el texto, y venimos a adorarle. La gloria de Dios guía para adorarlo a Él. Y en esto podemos entender muchas cosas, que debemos de buscar lo más bíblico y no lo más cerca. Debemos de indagar a Cristo en las Escrituras, porque es muy fácil estar en casa, poner YouTube, poner Google, ponerse algún predicador de los que nos gusta a nosotros y que nos resuelva las dudas. Eso es muy fácil. Pero lo más bíblico es indagar nosotros mismos las Escrituras y pelearnos en oración, porque eso es realmente cuando uno se transforma el corazón. Debemos de transformar el corazón a través de las Escrituras, indagando a Cristo. Los magos venían desde muy lejos y no sabemos cuántos obstáculos podían salvar y cuánto dinero perdieron. Pero lo que sí sabemos es que indagaron lo suficiente como para llegar a Cristo. Y también, como decía antes, es un llamado general, que Cristo es para todos. Cristo es para todos. Y tristemente, todo el mundo es contrario a Dios. Tristemente, como decía Alejandro en su salmo, no hay quien busque a Dios. Y esto es nuestro siguiente punto, porque si vemos ya en el versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque el hombre por naturaleza rechaza a Dios. Y vemos como Herodes está turbado, está trastornado con el nacimiento de un simple bebé. Pero ¿de dónde venía esa turbación que tenía Herodes? Pues resulta que, como ya os dije, Herodes era idumeo, era de Edom. Su madre era nabatea. Los nabateos eran el pueblo de la ciudad de Petra, esa tan famosa. Por tanto, eran árabes. Y sabemos que Icarnio conquista esos pueblos y aceptan el judaísmo como religión. Y por tanto,
Herodes puede entender o comprender medianamente las profecías del judaísmo. Pero Herodes sabe y es consciente de que no merece el trono de los judíos. No es un usurpador al trono. No es un rey legítimo para los judíos. Y claro, cuando él escucha que está el verdadero rey, entra en pánico. Y esto me recordaba a la famosa obra de Shakespeare, que me encanta, de Hamlet. Si alguien la ha leído, los personajes, está el rey Hamlet, el príncipe Hamlet y Claudio, el hermano del rey. Y Claudio mata al rey actual metiéndole veneno ponzoñoso en el oído. ¿Para qué? Para casarse con su hermana, con su cuñada, y heredar el trono, dejando así a Hamlet, el heredero legítimo, sin trono. Por tanto, Claudio está turbado, está en pánico, hasta que no mate a Hamlet, que es su fin, es matar al rey legítimo. Y Herodes hace lo mismo, porque como es un rey usurpador, no va a descansar hasta que mate a Cristo. Y esto también me recordaba que no hay una paz verdadera para el usurpador. Como Claudio no descansa hasta que ve a Hamlet muerto, Herodes no descansa hasta que Jesús muere. Y esto que lo podemos entender para nosotros. Que si nosotros no tenemos una paz verdadera de Dios, no podemos descansar. Nosotros debemos de vivir en nuestros corazones con el Rey legítimo, con Cristo. No podemos vivir con un rey usurpador, con una fe falsa, como nos decía nuestro hermano también Cristian. No podemos vivir de apariencias, porque la paz verdadera es la paz de Dios. Porque si tú tienes que controlar todo para estar en paz, se llama control humano. Debemos de tener paz, que en medio de las circunstancias que sean, en medio de la aflicción, de las tribulaciones, podemos tener paz y decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y tras la turbación de Herodes, el escenario se divide en varias partes. Vemos, por ejemplo, de los versículos 4 al 6, la frialdad de los religiosos. Que Herodes convoca a los principales sacerdotes y escribas y les dice con una precisión teológica dónde iban a nacer el niño Jesús. Les dice a través de la profecía de Miqueas que iban a nacer en Belén. Y vemos que estos escribas, que estos fariseos tenían la Biblia, o bueno, los rollos en las manos. Tenían las escrituras en la mente, pero no lo tenían en el corazón. Porque estaban cerca de Cristo, pero no quisieron ir aún conociendo todo lo que tenían por ahí. También vemos la astucia de Herodes en los versículos del 7 al 8, porque indagó diligentemente el tiempo de la estrella y enviando a Belén dijo averiguar con diligencia acerca del niño. Herodes, en un intento de manipular la búsqueda de estos magos, les dice que él también lo quiere adorar y como que los maneja para que les diga dónde está para matar al niño. Y por otro lado, los magos, un tercer caso, no se dejan contaminar por todo este mundo cruel, y dice que habiendo oído al rey, es decir, estuvieron con Herodes, escuchó lo que tenían que decirle, no se dejaron intimidar, y dijo: y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo donde estaba el niño. Es glorioso porque otra vez la Shekinah, la estrella, vuelve a aparecer para seguir guiando al pueblo. ¿Y esto qué me puede enseñar a mí? Como nos decía también Cristian en el otro sermón sobre las parábolas. Ese trayecto nos enseña que no basta saber dónde está Jesús como los escribas. Por ejemplo, el joven rico sabía dónde estaba Jesús, el autor de la vida. Hizo las preguntas correctas, pero no le bastó porque quiso más amar las riquezas. Y nosotros podemos saber dónde hay una iglesia, podemos saber dónde hay sana doctrina, podemos entender las doctrinas de la Biblia de pe a pa, pero que si no tenemos
un conocimiento verdadero. Si no hay un amor a Cristo, de nada te sirve tener teologías y Biblias en tus estanterías si no las tienes realmente en tu corazón. Por tanto, no seamos como los escribas y los fariseos, que pueden señalar a Cristo, pero no lo pueden señalar en su corazón. Tampoco podemos fingir adoración como Herodes. No podemos buscarlo con otro fin que no sea adorarlo de verdad. ¿Qué le pasó a Ananías y Safira? Ellos murieron porque habían fingido una adoración. No podemos jugar a la iglesia porque no podemos jugar con Dios. Y hay gente que puede imitar o puede dar muchas razones para fingir adoración, como ser aceptado socialmente, dentro de un pueblo, dentro de una iglesia, donde estamos bien vistos socialmente. Podemos tener razones para fingir adoración porque somos místicos y tenemos profecías y tenemos visiones y tenemos sueños y podemos interpretar y parece que somos seres superiores. O también podemos fingir adoración por engañar económicamente al pueblo, para quitarle el dinero. Y es que, hermano, hay dos caminos, el ancho y el estrecho. Y te digo que la adoración falsa es el ancho que lleva a la perdición. Por tanto, debemos de hacer como los Reyes Magos y seguir la luz hasta llegar a su presencia. Y si hoy quieres una señal, tú que no has conocido al Señor, de que el Señor te está llamando, de que el Señor es verdadero y que es fiel y justo para perdonar pecados, es esta, la predicación del Evangelio. El Evangelio es la señal que te dice que Cristo existe. Y ojalá pudieras decir, como dijo Job también, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque puedes escuchar mucha predicación, pero si realmente no vives, no lo aceptas como tu Señor y Salvador, da igual que conozcas a Jesús, lo debes de conocer íntimamente. Y es ahí donde entramos en nuestro segundo punto, porque aquel que no conoce al Señor, se le predica el Evangelio, lo había oído, lo había escuchado, pero que no lo ama, ahora lo puede ver. Y los magos le pasó esto, fueron indagando en las Escrituras, fueron trabajando, fueron caminando, ¿para qué? Para un esperado encuentro. Y nos dice en el versículo 11, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué es lo que más os llama la atención de este versículo? A mí que me digan entrar en casa. Porque siempre en las representaciones del nacimiento de Jesús es un Belén. Mi padre tiene un pesebre. Mi padre tiene un Belén gigante y está José, María y Jesús, pero es un pesebre, no es una casa. Entonces, ¿por qué este cambio? ¿Por qué es un fallo? ¿No creemos la inerrancia de la Biblia? Es que debemos de leer entre líneas y saber, por ejemplo, como nos dice Lucas 2:22, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo hombre que abriere la matriz será llamado santo, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Claro, ofrecieron 2 palominos después de los días de la purificación, y estos son detalles importantes, porque los 2 palominos quería decir que hicieron una ofrenda de pobres. Aquel que podía costearlo hacía una ofrenda de cordero, que era más cara, y los pobres ofrecían 2 palominos. Y esto entonces es importante, porque vemos que los magos no llegaron inmediatamente a ver a Jesús, porque ya no estaban en el pesebre, sino que estaban en casa. Por tanto, debían de pasar los días de la purificación, por lo menos, o los 40 días. Y también se refuerza este pensamiento, porque si hubieran tenido el oro, la plata y la mirra, lo hubieran usado para ofrecer un cordero y no 2 palominos. Y también es importante
lo de la casa, porque cuando llegaron estos magos que buscaban sabiduría, buscaban un rey, entraron en una casa humilde, entraron en una casa pobre, y no dejaron que esa pobreza los inundara y solo vieran la pobreza física, sino que vieron más allá, con los ojos espirituales, una riqueza espiritual. Y vieron primeramente al niño. Y también es un énfasis grande que Mateo ponga al niño primero. Porque aunque María es la madre, José el padre, y estarían encantados de estar con ellos, la vital importancia del encuentro es para Jesús, para ese niño en pañales. Porque aunque sea un bebé, un precioso bebé, como dice Colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como dice también 2 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto me llevó a pensar, si Dios nació pobre, ¿por qué buscar riquezas? El otro día también hablaba con una persona, con un chico de mi edad, y hablando de la vida, de que somos pobres, que yo me considero alguien pobre, y me decía, Cristian, en España ser pobre es relativo. En España ser pobre es relativo. Tú tienes un trabajo, puedes alimentar a una familia, tienes un techo, tienes un coche, puedes ir allí, allá y comprar. Dice, eso es relativo, eso no es pobreza. Y eso me dejó pensando, y es verdad, porque nos dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Porque lo que debemos de tener es sustento y abrigo, lo demás es añadidura. Debemos de buscar meramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidura. No es malo tener posesiones ni trabajar por ellas, lo malo es tener un ídolo en el corazón para eso. Porque uno puede querer mejorar, una casa un poco más grande, porque no cabemos, o cualquier cosa es lícita, pero siempre que no sea un ídolo en tu corazón. Y sigue la escena diciendo, y postrándose lo adoraron. Y fíjate que dice, lo adoraron en singular, porque a María no la adoraron. Estos sabios, estos magos eran sabios, porque solo quisieron adorar a Jesús, no a María. Por tanto, lo que se dice de que María también merece adoración, es una mentira, es antibíblico. Y no lo voy a leer, pero el Papa Pío IX lo explica en su bula, de que deberíamos de rendirle adoración a María. Y esto es antibíblico, no se tiene por dónde coger. Es casi como, si sabéis la historia de los mormones, que encontraron unas planchas de oro en Estados Unidos, un tío que se llamaba Joseph Smith, y los tenía que traducir del egipcio antiguo, que no existe, a través de un sombrero y metiendo unas piedras para traducirlos inmediatamente. Es algo ridículo, al igual que es la adoración a María. Es ridícula, porque la adoración ha sido, es y siempre será para el Señor. Porque fíjate lo que le pasó a Pedro con Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Por tanto, estos sabios eran sabios, porque no adoraron a María y sí a Jesús. Y quisiera también romper una lanza en favor de María. Los católicos la han idolatrado hasta lo sumo, y los protestantes quizás lo han dejado mucho atrás. Pero María no era una mujer cualquiera, porque María fue el canal donde nació el niño Jesús, y eso es de gran valor. Aunque no sea de gran valor de salvación, sí que es de gran valor para Dios. También que María fue una discípula radical, fue obediente. Como dice Lucas, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es complicado, decir hágase conforme a tu palabra. Es complicado que nosotros realmente aceptemos la voluntad del Señor así como viene. Y María lo hizo, y eso es de gran valor. Pero contra los católicos vemos que la Escritura dice, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en mi Dios y mi Salvador. Porque María aquí manifiesta en lo que definimos con los católicos,
que necesitaba un Salvador, como tú hoy lo necesitas. Todo el mundo necesita a un Salvador. Y los magos eran sabios porque solo postraron sus rodillas a Dios, a Jesús. Como dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios del Padre. Porque un día todos los hombres y mujeres van a postrarse delante de Dios. Unos voluntariamente, como estos magos, pero otros, tristemente, como Herodes, no tendrán opción. Y quizás tú también. Tú que te resistes a adorar al Señor voluntariamente, algún día tendrás que postrar tus rodillas, porque no tienes ninguna opción. Porque he aquí que vienen las nubes y todo lo que verá, y los que le traspasaron y todos los generales de la tierra harán lamentación por él. En un futuro vamos a ver que todo el mundo se postra a Dios, voluntaria o porque no hay más. Espero que tú seas de los primeros. Espero que seas sabio como estos magos y te postres voluntariamente a Dios. Y después de esta adoración que le da, dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué regalos más raros para un bebé. Oro, incienso y mirra. Nosotros cuando fuimos papás, nos dieron pañales, jabones, esponjas, mantas, pero no oro, incienso y mirra. ¿Por qué le dan estos sabios a un bebé? Pues resulta que tiene mucha lógica. El oro era el presente, él era el regalo más adecuado ¿para qué? Para un monarca. Porque dice que en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso era para los sacerdotes que ofrecían en el templo. Y resulta que Jesucristo es nuestro mediador, es nuestro sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y que la mirra se le daba a los que iban a morir. Y esto es un presagio de su muerte, de su sacrificio en la cruz. Es una imagen de Cristo como Redentor. Por tanto, aunque lo que más nos llama la atención es la mirra, que nunca sabemos lo que es, no hay evangelio sin mirra. Porque el oro es para un monarca. El oro nos da un monarca. El incienso nos da a un mediador. Pero la mirra nos da a un cordero. La mirra nos da a un salvador. Por tanto, estos hombres reconocieron a Jesús como rey, como profeta, como mediador y como cordero. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque nadie que se encuentra a Jesús con un corazón sincero puede volver atrás. Nadie puede volver atrás cuando se encuentra verdaderamente con Cristo. Y ya para acabar, unas aplicaciones finales de todos estos versículos. Y es que el Señor siempre guía a los suyos. Si nosotros hiciéramos el mismo recorrido que estos magos, podríamos llegar hasta Sevilla o hasta Burdeos andando. ¿Y cuántos obstáculos nos habremos encontrado? Muchísimos. Muchas dificultades. Pero dice Filipenses que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La viuda de Sarepta, si os acordáis de Elías, no tenía harina. Por tanto, el obstáculo, ¿no?, entre comillas, para llegar a Dios era el hambre. Para llegar a Dios, los magos, era la distancia. Y para ti, hoy, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Qué obstáculo tienes que no te permite llegar a Dios? Pues te quiero decir que estos obstáculos que hay no son muros infranqueables, sino que muchas veces para los cristianos, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, son oportunidades para ver la gloria de Dios. Que los desafíos nunca aparecen, pero que debemos de esperarlos con la ayuda divina. Que el Señor siempre nos da ayuda. El Señor siempre nos da esa ayuda necesaria para suplir
estos obstáculos y seguir caminando y seguir luchando para llegar a Jesús. Como dice Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, porque seguimos en el camino, estamos todavía llegando a la meta. Ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello a lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Porque una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, de Herodes, del templo y de todas estas cosas que yo tenía, ahora no puedo volver atrás y digo, extendiéndome a lo que hay delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Debemos de seguir siempre reconociendo que estamos buscando al niño Jesús, que la gloria de Dios nos ilumina el camino y que no vamos a tropezar, porque el Señor nos ayuda en nuestro caminar. También debemos de reconocer que estos versículos nos enseñan el rechazo universal por Cristo Jesús, porque ya envuelto en pañales, ya había gente que lo quería asesinar. Y yo meditando sobre estos versículos, ayer durmiendo David, decía, ¿cómo una persona puede tener el corazón de querer matar a un bebé? Y el mundo odia a Jesús y odia a ese niño. Pero es que resulta que Jesús a ti no te odia. A aquellos que no conocen al Señor tendríamos que preguntarlos, Jesús no te odia, sino que te ama. ¿Y por qué tú lo odias a Él? Si Dios es amor y Dios es salvación para ti. También nos enseñan estos versículos un cambio de vida, porque regresaron a su tierra por otro camino, porque el encuentro exige un cambio, porque es imposible ser neutral. Tú no puedes venir aquí, rendirle homenaje, darle tu oro, tu incienso y tu mirra, y después volver otra vez al palacio, volver otra vez a Herodes. No, eso es una adoración falsa, como decía, es una adoración fingida, es fuego extraño. Y sabéis, ¿no?, lo que le pasó a quienes ofrecieron fuego extraño, que dice que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Una adoración banal, superficial, mentirosa, es ofender a la santidad de Dios. Por tanto, solo una adoración verdadera crea discípulos verdaderos. Y no solo eso, crea una nueva dirección. Porque los magos se fueron con los ojos iluminados, como con luces aquí, para iluminar a quién, a otros, a los medos, a los persas o a los babilonios, para no solo no ir para atrás o quedarse estáticos, neutrales, sino para llevarles al camino estrecho que lleva a la salvación. Que el Señor nos debe de seguir iluminando nuestros caminos para no tropezar en la adoración falsa. Nuestros corazones siempre deben de estar para entregar todo lo que tenemos. Nuestro oro, que es nuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Debemos de entregarle nuestro incienso, esas oraciones para interceder, elevando oraciones para Cristo. Debemos de entregarle nuestra mirra, nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.